48 horas. Ese fue el tiempo que María Julisa Ávila Ochoa sobrevivió después del funeral de Nemesio Oseguera, el Mencho. 48 horas entre el momento en que vio el ataúd dorado de su amante ser bajado a una tumba simple en Zapopan y el momento en que desapareció sin dejar rastro de una casa de seguridad en Guadalajara, que el Mencho le había comprado 3 años atrás. 48 horas entre el luto público de una mujer que había sido la amante más visible y más humillante de un narcotraficante que tenía esposa legal, y el inicio de una cacería masiva que tiene al CJNG, al gobierno mexicano y a la familia González Valencia buscándola desesperadamente. No por compasión, no por protección, sino porque María Julisa sabe demasiado. Sabe ubicaciones de casas de seguridad que el Mencho usaba y que ni siquiera Rosalinda conocía. Sabe contraseñas de cuentas bancarias offshore, donde están escondidos cientos de millones de dólares. Sabe nombres reales de operadores del CJNG que mantienen identidades falsas. Y crucialmente, sabe detalles íntimos sobre la relación entre el Mencho y Rosalinda que podrían confirmar o desmentir las sospechas que el 03 tiene sobre quién traicionó al líder del cártel. 3 de marzo de 2026, aproximadamente 8 de la noche. Vecinos de la colonia Jardines del Bosque en Guadalajara reportaron haber escuchado vehículos acelerando rápidamente fuera de una residencia de lujo donde María Julisa había estado viviendo desde la muerte del Mencho. Cuando autoridades locales finalmente inspeccionaron la propiedad 2 días después, encontraron la casa completamente vacía, sin ropa, sin documentos personales, sin joyas ni vehículos, como si María Julisa hubiera sabido exactamente cuándo huir, o como si alguien hubiera limpiado meticulosamente cualquier evidencia de lo que realmente ocurrió esa noche. Esta es la historia de la mujer que destruyó un matrimonio de 30 años entre el Mencho y Rosalinda. La mujer cuya existencia pública como amante fue la humillación final que convenció a Rosalinda de traicionar a su esposo, proporcionando información a Harfuch, que resultó en el operativo de Tapalpa. La mujer que ahora es la persona más buscada en México, no por crímenes que cometió, sino por secretos que posee. Y la historia de por qué su desaparición 48 horas después del funeral probablemente significa que está muerta, escondida, o huyendo de una venganza que viene de múltiples direcciones simultáneamente. Para entender por qué María Julisa es tan importante y por qué su desaparición ha desatado una cacería masiva, necesitamos primero establecer quién era ella en la vida de El Mencho y por qué su relación con él fue tan pública, tan humillante para Rosalinda y tan peligrosa para María Julisa misma una vez que el Mencho ya no estaba vivo para protegerla. Pero antes de eso, necesitamos reconstruir las 48 horas exactas entre el funeral y la desaparición. Porque lo que ocurrió durante ese periodo es clave para entender si huyó, si fue secuestrada o si fue asesinada. 1 de marzo de 2026, 11 de la mañana. El velorio de El Mencho comienza en Funeraria La Paz. María Julisa llega en una Mercedes-Benz G-Class blanca blindada, acompañada por 2 guardaespaldas, vestida completamente de negro con lentes oscuros Gucci, cabello recogido, sin joyas visibles excepto un reloj Patek Philippe que El Mencho le regaló en su cumpleaños anterior. Entra a la funeraria y se posiciona a aproximadamente 10 metros de distancia de Rosalinda, quien ya estaba presente, rodeada por familia González Valencia. Durante las siguientes 4 horas del velorio, María Julisa permanece mayormente inmóvil, de pie, observando el ataúd dorado, llorando silenciosamente detrás de lentes oscuros. No habla con nadie excepto brevemente con uno de los guardaespaldas que le trae agua. No se acerca al ataúd para despedirse físicamente como otros dolientes hacen. Y crucialmente, evita completamente cualquier contacto con Rosalinda o con familia González Valencia. Varios operadores del CJNG que estaban presentes, incluyendo lugartenientes que trabajaban directamente con El Mencho, se acercan a María Julisa durante velorio, presentando condolencias.
pero también observándola cuidadosamente, evaluando si comportamiento muestra signos de culpa o de nerviosismo que podrían sugerir participación en traición. Uno de estos operadores después reportaría a el 03 que María Julisa parecía genuinamente devastada por muerte, que lágrimas eran reales, que no mostraba signos de estar actuando o de sentir alivio que traidora podría mostrar. Pero otro operador reportaría observación diferente, porque María Julisa parecía extremadamente nerviosa, que miraba constantemente hacia entrada de funeraria como si esperara que alguien más llegara, o como si estuviera evaluando rutas de escape en caso de necesitar huir rápidamente. 3 de la tarde, procesión al cementerio. Ataúd del Mencho es cargado en coche fúnebre blanco, escoltado por convoy de aproximadamente 20 vehículos, sí, incluyendo camionetas militares de Guardia Nacional que Harfuch había desplegado para garantizar que funeral transcurriera sin violencia. María Julisa sigue en su propia Mercedes-Benz, no como parte de convoy oficial de familia, sino como acompañante separada que tiene derecho de estar presente, pero no estatus de viuda. Durante trayecto de aproximadamente 30 minutos desde funeraria hasta Cementerio Recinto de La Paz en Zapopan, a vehículo de María Julisa es seguido de cerca por 2 SUVs negras con ventanas polarizadas. Guardaespaldas de María Julisa notan vigilancia y alertan a ella, quien según reconstrucción posterior basada en testimonio de uno de guardaespaldas que sobrevivió, se puso visiblemente tensa, preguntando si vehículos que seguían eran hostiles o simplemente otros dolientes. Guardaespaldas no pudieron confirmar identidad de quienes estaban en vehículos siguiendo, pero permanecieron alerta durante el resto de trayecto. 4 de la tarde, entierro en cementerio. Ataúd es bajado a tumba simple. Banda toca música regional. Aproximadamente 100 dolientes observan mientras familia arroja puñados de tierra sobre ataúd antes de que trabajadores de cementerio comiencen a llenar tumba. María Julisa permanece en perímetro del grupo, nunca acercándose a tumba, observando desde distancia de aproximadamente 20 metros. Cuando ceremonia termina y dolientes comienzan a dispersarse, María Julisa camina rápidamente de regreso a su vehículo, seguida por guardaespaldas. Vehículos que habían estado siguiendo durante procesión también están presentes en estacionamiento de cementerio, pero no se acercan a María Julisa directamente. 5 de la tarde. María Julisa regresa a casa en Jardines del Bosque. Entra rápidamente a propiedad. Guardaespaldas se posicionan en exterior. Puertas se cierran. Sistema de seguridad se activa. Y según testimonio posterior de vecinos, durante siguientes 48 horas, María Julisa no sale de casa ni una sola vez. Luces en casa permanecen encendidas durante noche, sugiriendo que está despierta, posiblemente empacando, posiblemente tomando decisiones sobre qué hacer después. Guardaespaldas que estaban en exterior reportarían después que durante primera noche, 1 de marzo, María Julisa hizo múltiples llamadas telefónicas, que podían escuchar su voz a través de ventanas aunque no podían distinguir palabras específicas. A quién llamaba es desconocido, posiblemente a familia, posiblemente a contactos que podrían ayudarla a huir, posiblemente a operadores del CJNG, intentando evaluar si estaba en peligro inmediato. 2 de marzo, el día después del funeral. María Julisa permanece encerrada en casa. No responde a llamadas de teléfono de guardaespaldas preguntando si necesita algo. Aproximadamente a las 2 de la tarde, un delivery de comida llega a puerta. Guardaespaldas revisan orden y la entregan a María Julisa, quien abre puerta brevemente para recibirla. Según guardaespaldas, parecía exhausta, ojos rojos de llorar, pero no dijo nada excepto «gracias». Durante tarde de 2 de marzo, los 2 vehículos SUV negros que habían estado siguiendo durante funeral aparecen nuevamente, estacionados en calle a aproximadamente 50 metros de casa de María Julisa. No salen ocupantes, simplemente permanecen estacionados, observando. Guardaespaldas de María Julisa alertan a ella sobre vigilancia,
quien según testimonio posterior les dice que ya sabe y que no se preocupen. Esta respuesta confunde a guardaespaldas, porque sugiere que María Julisa esperaba ser vigilada, o que sabía quiénes estaban en vehículos y por qué estaban ahí. Aproximadamente a las 7 de la tarde del 2 de marzo, vehículos negros finalmente se van, pero ambiente de tensión permanece. Mi 3 de marzo, el día de la desaparición. Durante mañana, María Julisa finalmente sale de casa por primera vez desde funeral, pero no sale de propiedad. Simplemente camina en jardín, hablando por teléfono. Guardaespaldas pueden ver que está teniendo conversación intensa, gestos de manos, tono elevado de voz, aunque no pueden escuchar palabras específicas. Conversación dura aproximadamente 30 minutos, después de la cual María Julisa regresa a interior de casa. A 2 de la tarde, Mercedes-Benz G-Class blanca de María Julisa arranca en garaje. Motor funciona durante aproximadamente 10 minutos, como si alguien estuviera calentando vehículo o verificando que funciona correctamente. Después, motor se apaga. Pero nadie sale de garaje. Guardaespaldas encuentran esto extraño, pero no investigan porque María Julisa no ha pedido asistencia. 6 de la tarde. Sistema de seguridad de casa se desactiva. Guardaespaldas que están en exterior notan que luces indicadoras de sistema de alarma se apagan, lo cual solo podría ocurrir si alguien con código de acceso lo desactivó desde interior. Intentan contactar a María Julisa vía radio para confirmar que fue ella quien desactivó sistema, pero no responde. Esto genera preocupación. Pero guardaespaldas tienen instrucciones de no entrar a casa a menos que María Julisa específicamente pida ayuda. Entonces permanecen en exterior esperando confirmación. 7 de la tarde. Portón de garaje comienza a abrirse. Guardaespaldas se preparan pensando que María Julisa finalmente está saliendo. Pero en lugar de su Mercedes-Benz familiar, 3 vehículos diferentes salen rápidamente. 2 SUVs negras blindadas que guardaespaldas no reconocen, y una camioneta pick-up con cabina cerrada. Vehículos aceleran rápidamente fuera de propiedad antes de que guardaespaldas puedan reaccionar o detenerlos. Cuando intentan perseguir, vehículos ya han desaparecido en tráfico de noche. Guardaespaldas intentan entrar a casa usando códigos de acceso de emergencia que tienen, pero descubren que códigos han sido cambiados recientemente y ya no funcionan. Finalmente fuerzan entrada rompiendo ventana lateral, esperando encontrar a María Julisa herida o en peligro. Pero casa está completamente vacía. Sin María Julisa, sin ropa en closets, sin joyas, sin documentos, sin computadoras, sin nada que sugiera que alguien vivía ahí. Como si durante 48 horas entre funeral y desaparición, María Julisa hubiera estado meticulosamente empacando todo, preparándose para huir, o como si alguien había entrado a casa, la había forzado a empacar y se la había llevado junto con posesiones. María Julisa Ávila Ochoa tenía aproximadamente 28 años cuando desapareció en marzo de 2026, décadas más joven que el Mencho, quien tenía 60 años cuando murió, y décadas más joven que Rosalinda, quien tiene aproximadamente 50 años. Conoció a El Mencho en 2019, durante un evento social en Guadalajara relacionado con el negocio de bienes raíces, donde María Julisa trabajaba como agente vendiendo propiedades de lujo. Un trabajo que, según investigaciones posteriores, era en realidad una fachada para lavar dinero del CJNG a través de compras de propiedades usando testaferros. El Mencho, quien frecuentemente asistía a estos eventos para identificar oportunidades de inversión que pudieran ocultar ganancias del narcotráfico, quedó impresionado no solo por la belleza física de María Julisa, sino también por su inteligencia para estructurar transacciones complejas de bienes raíces, de maneras que dificultaban rastrear el origen real de los fondos. Durante meses, la relación fue estrictamente profesional, con María Julisa manejando la compra de varias propiedades para el Mencho bajo nombres de empresas fantasma. Pero conforme pasaba tiempo,
Y conforme el Mencho se volvía cada vez más frustrado con su matrimonio con Rosalinda, quien estaba enfrentando cargos legales, y quien cada vez cuestionaba más las decisiones operacionales que el Mencho tomaba, comenzó a ver a María Julisa no solo como empleada útil, sino como escape de presiones de vida criminal y de matrimonio deteriorado. La relación romántica comenzó aproximadamente en 2020, el mismo año en que el Mencho ordenó el atentado contra Harfuch, que mató a escoltas pero que falló en asesinar al entonces jefe de seguridad de Ciudad de México. Un año de violencia extrema y de presión masiva de autoridades que intensificaron persecución contra el CJNG en respuesta al ataque. Para el Mencho, quien pasaba cada vez más tiempo escondido en casas de seguridad remotas, alejado de familia y de operaciones diarias del cártel, María Julisa representaba normalidad y juventud que había perdido décadas atrás cuando eligió vida en narcotráfico. Ella no cuestionaba decisiones, no recordaba errores pasados, no exigía atención o respeto que Rosalinda, como socia de 30 años, consideraba que merecía. El Mencho le compró a María Julisa una casa en Jardines del Bosque, uno de los vecindarios más exclusivos de Guadalajara. Una residencia de 3 niveles con piscina, con gimnasio, con garaje para 6 vehículos, avaluada en aproximadamente $3 millones. Registrada bajo nombre de empresa offshore para ocultar que el Mencho era dueño real. Le compró vehículos de lujo, incluyendo una Mercedes-Benz G-Class blanca, una Porsche Cayenne negra y una Range Rover gris. Todos blindados, todos con placas registradas a nombres falsos. Le compró joyas, incluyendo collares de diamantes, pulseras de oro, relojes Rolex y Patek Philippe, con valor combinado estimado en varios cientos de miles de dólares. Y crucialmente, le dio acceso a información sobre ubicaciones de casas de seguridad, sobre rutinas de movimiento, sobre personas de confianza en organización, sobre cuentas bancarias donde dinero estaba escondido. No porque María Julisa fuera operadora del CJNG, sino porque el Mencho, en momentos de intimidad cuando guardia emocional estaba baja, quien compartía detalles de vida y de operaciones que normalmente habría mantenido estrictamente compartimentalizados bajo reglas de seguridad que había seguido durante décadas. Este es el error clásico que líderes poderosos cometen cuando mezclan vida personal con operaciones criminales. Confían en amantes de maneras que nunca confiarían en subordinados, porque perciben relación romántica como separada de mundo criminal. Sin reconocer que persona con quien comparten cama también tiene acceso a secretos que podrían destruir imperios si esa información cae en manos equivocadas. La relación entre el Mencho y María Julisa no fue discreta. Aunque el Mencho había mantenido amantes anteriormente durante matrimonio con Rosalinda, esas relaciones fueron manejadas con discreción que códigos informales de narcotráfico demandan, donde el líder puede tener vida sexual fuera de matrimonio, pero mantiene respeto público hacia esposa legal para evitar humillación que podría causar resentimiento y eventualmente traición. Pero con María Julisa, el Mencho abandonó esta discreción. Fue visto repetidamente con ella en restaurantes de lujo en Guadalajara, en eventos sociales, en peleas de gallos donde narcotraficantes se reúnen para apostar y para mostrar estatus, siempre con María Julisa a su lado. Joven, hermosa, obviamente su amante. Mientras Rosalinda, quien era conocida en mismos círculos sociales, tenía que soportar humillación de saber que todos sabían que su esposo la había reemplazado públicamente con mujer décadas más joven. Esta humillación pública fue factor crucial que eventualmente convenció a Rosalinda de traicionar a el Mencho. Porque una cosa es que esposo tenga amante discreta. Otra completamente diferente es que esposo para de amante públicamente, mientras esposa legal está enfrentando prisión por crímenes de organización que ella ayudó a construir. Para María Julisa, esta visibilidad pública era peligrosa desde el principio, porque la marcaba como objetivo no solo para Rosalinda si alguna vez decidía vengarse, sino también para rivales del CJNG, que podrían intentar secuestrarla para presionar a el Mencho.
o para autoridades que podrían arrestarla para interrogarla sobre operaciones del cártel. Pero el Mencho, aparentemente cegado por infatuación con María Julissa y por arrogancia de creer que poder que había acumulado lo protegía de consecuencias, ignoró estos riesgos, manteniendo relación pública que todos sabían que existía, incluyendo crucialmente a Harfuch, a quien después de sobrevivir atentado de 2020, dedicó recursos masivos a investigar vida personal de El Mencho, buscando vulnerabilidades que pudieran ser explotadas. Y María Julissa era vulnerabilidad obvia, porque aunque estaba protegida por escoltas que El Mencho le había asignado, no tenía experiencia en seguridad operacional que Rosalinda había desarrollado durante 30 años viviendo como esposa de narcotraficante. No sabía cómo detectar vigilancia. No sabía cuándo cambiar rutinas para evitar ser predecible. No entendía profundidad de peligro en que estaba simplemente por asociación con hombre más buscado de México. La muerte de El Mencho el 22 de febrero de 2026 cambió situación de María Julissa instantáneamente y dramáticamente. De ser amante protegida de narcotraficante más poderoso de México, pasó a ser mujer sin protección que sabía demasiado y que múltiples grupos querían encontrar por razones diferentes. Primero, el 03 y facción leal a memoria de El Mencho dentro del CJNG. Querían encontrar a María Julissa para interrogarla sobre posible traición que llevó a operativo en Tapalpa, porque el 03 había comenzado a sospechar que información tan precisa sobre ubicación de El Mencho y sobre rutinas solo podría haber venido de alguien extremadamente cercano. Y aunque Rosalinda era sospechosa obvia, María Julissa también tenía acceso a información sobre casa en Tapalpa y sobre rutinas de El Mencho que podría haber compartido con autoridades si había sido capturada o presionada. El 03 necesitaba confirmar si María Julissa había sido fuente de inteligencia, o si sabía quién fue, antes de decidir si eliminarla como traidora potencial o protegerla como testigo de lo que realmente ocurrió. Segundo, Rosalinda quería encontrar a María Julissa por razones de venganza pura. Aunque Rosalinda había traicionado a El Mencho proporcionando información a Harfuch, su resentimiento hacia María Julissa no había disminuido, porque María Julissa era razón fundamental por la cual Rosalinda sintió necesidad de traicionar en primer lugar. Si María Julissa no hubiera existido, si El Mencho no hubiera humillado públicamente a Rosalinda con amante joven, quizás Rosalinda habría tolerado otros problemas en matrimonio y nunca habría contactado a Harfuch. Entonces, desde perspectiva de Rosalinda, María Julissa era responsable indirecta de destrucción de matrimonio de 30 años y de muerte de padre de sus hijos, y merecía pagar por ese rol con vida. Rosalinda, aunque viviendo bajo protección de gobierno mexicano en ubicación secreta, aparentemente tenía suficiente conexión con facción de familia González Valencia del CJNG para ordenar cacería de María Julissa sin exponerse directamente. Tercero, gobierno mexicano, así específicamente Harfuch y Secretaría de Seguridad, querían encontrar a María Julissa como testigo potencial. Porque si María Julissa había sido cercana a El Mencho durante años, probablemente sabía detalles sobre operaciones del CJNG, sobre ubicaciones de líderes actuales como el 03, sobre cuentas bancarias donde dinero estaba escondido, que podrían ser valiosos para continuar desmantelando organización. Y si podían ofrecerle protección e inmunidad similar a lo que ofrecieron a Rosalinda, María Julissa podría convertirse en fuente de inteligencia que aceleraría colapso del CJNG. Y cuarto, operadores del CJNG, que no eran leales ni a el 03 ni a memoria del Mencho, sino que simplemente querían enriquecerse en caos de sucesión. Querían encontrar a María Julissa por razón más simple: dinero. Porque rumores circulaban de que El Mencho le había dado a María Julissa acceso a cuentas bancarias o información sobre ubicaciones de efectivo escondido, como regalo o como protección en caso de que algo le pasara. Y en fragmentación actual del CJNG, donde diferentes facciones compiten por recursos,
Cualquier información sobre dinero era valiosa suficiente para justificar secuestrar y torturar a María Julisa hasta que revelara lo que sabía. El funeral de El Mencho el 1 y 2 de marzo de 2026 fue última vez que María Julisa fue vista públicamente. Asistió al velorio en Funeraria La Paz en Guadalajara, vestida completamente de negro, con lentes oscuros que ocultaban rostro. Rodeada por 2 guardaespaldas que el Mencho le había asignado años atrás y que aparentemente permanecieron leales incluso después de muerte de su jefe. Su presencia en funeral fue notable porque estaba físicamente cerca de Rosalinda, quien también asistió como viuda oficial vestida de negro con velo. Las 2 mujeres que habían definido últimos años de vida de El Mencho estaban en mismo espacio, llorando muerte de mismo hombre, pero por razones completamente diferentes. Rosalinda lloraba muerte de hombre que ella misma había causado a través de traición. Lágrimas de culpa mezcladas con alivio de que humillación había terminado. María Julisa lloraba pérdida genuina de hombre que la había amado y protegido. Y probablemente también lloraba por miedo de lo que vendría después, ahora que protección había desaparecido. Según testigos presentes en funeral, Rosalinda y María Julisa nunca hicieron contacto visual directo. Nunca hablaron. Permanecieron en lados opuestos de funeraria como si reconocieran que acercarse una a otra podría resultar en confrontación que nadie quería presenciar en funeral. Pero tensión era palpable. Operadores del CJNG presentes observaban interacción entre 2 mujeres sabiendo que una de ellas probablemente había traicionado a El Mencho, y especulando sobre si era Rosalinda, María Julisa o ambas trabajando juntas. Durante procesión al cementerio Recinto de La Paz en Zapopan, donde El Mencho fue enterrado, María Julisa siguió ataúd dorado en vehículo separado, acompañada solo por guardaespaldas, no como parte de familia oficial, sino como amante reconocida que tenía derecho de estar presente, pero que no podía reclamar estatus de viuda que Rosalinda mantenía legalmente. Después de entierro, María Julisa regresó a casa en Jardines del Bosque y aparentemente se encerró durante aproximadamente 48 horas, procesando muerte de El Mencho y probablemente decidiendo qué hacer después. 3 de marzo de 2026, aproximadamente 8 de la noche, 48 horas después del funeral. Vecinos de Jardines del Bosque reportaron a autoridades locales haber escuchado vehículos acelerando rápidamente fuera de residencia donde María Julisa vivía. Algunos testigos describieron haber visto 2 o 3 SUVs blindadas con ventanas polarizadas saliendo de garaje de propiedad a velocidad alta, como si estuvieran huyendo de amenaza inmediata. Otros testigos reportaron haber escuchado lo que sonaba como discusión o confrontación dentro de casa minutos antes de que vehículos salieran. Pero nadie pudo confirmar detalles específicos debido a distancia y a muros altos que rodeaban propiedad. Policía local de Guadalajara no respondió inmediatamente a reportes, porque en vecindario de lujo como Jardines del Bosque, residentes frecuentemente tienen disputas o eventos que generan ruido pero que no representan emergencias reales. Y porque policía sabía que propiedad estaba asociada con CJNG y preferían evitar involucrarse en asuntos de cártel si no había evidencia clara de crimen en progreso. No fue hasta 5 de marzo, 2 días después de desaparición, que autoridades finalmente inspeccionaron propiedad, después de que Contacto en Gobierno Federal alertara a policía local de que María Julisa era persona de interés en investigación sobre muerte de El Mencho y que necesitaban confirmar su paradero. Cuando entraron a casa, encontraron propiedad completamente vacía, sin ropa en closets, sin documentos personales, sin joyas, sin efectivo, sin computadoras o teléfonos. Los 3 vehículos que normalmente estaban estacionados en garaje, Mercedes-Benz G-Class blanca, Porsche Cayenne negra, a Range Rover gris, todos habían desaparecido. Como si María Julisa hubiera tenido tiempo de empacar meticulosamente todas posesiones valiosas y huir.
o como si alguien hubiera limpiado casa después de secuestrarla para eliminar evidencia de lo que ocurrió. Análisis forense posterior de propiedad reveló detalles inquietantes. No había signos obvios de lucha violenta. No sangre. No muebles volcados. No ventanas rotas. Pero había evidencia de que múltiples personas habían estado en casa durante horas antes de que vehículos salieran. Huellas de botas en pisos que no coincidían con zapatos que María Julissa usualmente usaba. Colillas de cigarros de marca específica en patio trasero que sugerían que personas habían estado esperando o vigilando. Y crucialmente, sistema de seguridad de casa había sido desactivado aproximadamente a las 6 de tarde del 3 de marzo, no 2 horas antes de que vecinos reportaran vehículos saliendo. Como si alguien con conocimiento de códigos de acceso hubiera entrado a propiedad deliberadamente y hubiera apagado cámaras para evitar que grabaran lo que estaba por ocurrir. 3 teorías principales sobre qué le pasó a María Julissa emergieron en días después de desaparición. Teoría 1. María Julissa huyó voluntariamente. Esta teoría sostiene que María Julissa, sabiendo que estaba en peligro masivo después de muerte de El Mencho, había preparado plan de escape durante 48 horas entre funeral y desaparición. Contactó a guardaespaldas leales que El Mencho le había asignado. Empacó posesiones más valiosas. Accedió a efectivo que El Mencho le había dado o a cuentas bancarias que conocía, y huyó de México hacia país donde pudiera vivir anónimamente bajo identidad falsa. Evidencia que apoya esta teoría incluye hecho de que casa estaba meticulosamente vaciada sin signos de violencia, que vehículos también desaparecieron sugiriendo que fueron usados para transporte de María Julissa y de posesiones, y que ningún cuerpo ha sido encontrado en semanas después de desaparición. Si María Julissa hubiera sido asesinada, según esta teoría, asesinos probablemente habrían dejado cuerpo como mensaje, o al menos habría sido descubierto eventualmente. Que no hay cuerpo sugiere que está viva en algún lugar. Destinos probables: si huyó voluntariamente incluyen Colombia, donde tiene conexiones a través de familia, que trabaja en bienes raíces, o países en Centroamérica como Guatemala o Costa Rica, donde mexicanos pueden vivir relativamente anónimamente, y donde costo de vida permite que dinero dure largo tiempo. O incluso España o Italia, donde comunidad hispanohablante grande hace fácil mezclarse. Teoría 2. María Julissa fue secuestrada por facción del CJNG. Esta teoría sostiene que el 03 o alguna otra facción del CJNG decidió que María Julissa sabía demasiado sobre operaciones y sobre posible traición para ser dejada libre. Operadores entraron a casa usando códigos de seguridad que habían obtenido de guardaespaldas de María Julissa, que fueron presionados o sobornados para cooperar. Desactivaron sistema de seguridad. Esperaron hasta que oscureció. Y luego forzaron a María Julissa a empacar posesiones valiosas antes de sacarla de casa en vehículos blindados, que parecían ser salida voluntaria pero que en realidad era secuestro. Razón para forzarla a empacar en lugar de simplemente secuestrarla sería doble. Primero, crear apariencia de que huyó voluntariamente en lugar de fue secuestrada, reduciendo probabilidad de que autoridades investiguen desaparición agresivamente. Y segundo, obtener acceso a joyas, efectivo, documentos, teléfonos que María Julissa tenía que podrían contener información valiosa sobre cuentas del CJNG o sobre ubicaciones de dinero escondido. Después de sacarla de casa, según esta teoría, María Julissa fue llevada a ubicación remota, donde fue interrogada sobre lo que sabía, sobre si había sido fuente de información para operativo en Tapalpa, sobre cuentas bancarias que El Mencho le había dado acceso, sobre ubicaciones de casas de seguridad que conocía. Dependiendo de respuestas y de utilidad de información que proporcionó, pudo haber sido ejecutada y cuerpo escondido permanentemente, o podría estar siendo mantenida cautiva como seguro, en caso de que información que tiene sea necesaria en futuro. Evidencia que apoya esta teoría incluye hecho de que guardaespaldas que supuestamente protegían a María Julissa
también desaparecieron y no han sido vistos desde, sugiriendo que fueron cómplices en secuestro o fueron eliminados por facilitar acceso a ella, y que el sistema de seguridad fue desactivado profesionalmente por alguien con conocimiento de códigos, sugiriendo operación planificada en lugar de acción impulsiva. Teoría 3. María Julisa fue ejecutada por orden de Rosalinda. Esta teoría, la más oscura, sostiene que Rosalinda, desde ubicación secreta bajo protección de gobierno, usó conexiones con familia González Valencia, que controla aspecto financiero del CJNG, para ordenar asesinato de María Julisa como venganza final por haber destruido matrimonio. Según esta teoría, sicarios leales a familia González Valencia entraron a casa de María Julisa, la ejecutaron, limpiaron escena meticulosamente para eliminar evidencia, empacaron posesiones valiosas para hacer parecer que huyó, y dispusieron de cuerpo de manera que nunca será encontrado. Motivación de Rosalinda sería puramente venganza, porque aunque traicionó a El Mencho y causó su muerte, resentimiento hacia María Julisa como mujer que había humillado públicamente permanecía. Y con El Mencho muerto, ya no había razón para mantener a María Julisa viva. Eliminarla sería forma de cerrar capítulo de humillación que Rosalinda soportó durante años, y de asegurar que María Julisa nunca pudiera testificar sobre relación entre El Mencho y Rosalinda, de maneras que podrían complicar posición legal de Rosalinda con gobierno. Evidencia que apoya esta teoría es más circunstancial. Incluye hecho de que familia González Valencia tiene recursos y conexiones para ejecutar operación así, que Rosalinda tiene motivación emocional fuerte. ¿Y qué timing de desaparición? Exactamente 48 horas después de funeral donde Rosalinda y María Julisa estuvieron en mismo espacio. Sugiere que decisión fue tomada durante o inmediatamente después de ese encuentro. La búsqueda actual de María Julisa por parte de múltiples grupos crea situación donde si está viva y escondida, cada día que pasa aumenta probabilidad de ser encontrada, porque el 03 y CJNG tienen recursos masivos para buscar en México y en países vecinos, monitoreando aeropuertos, fronteras, hospitales, hoteles buscando mujer joven que coincide con descripción de María Julisa. Rosalinda y familia González Valencia tienen conexiones en narcotráfico internacional, que pueden rastrear movimientos de dinero si María Julisa intenta acceder a cuentas bancarias o vender joyas para obtener efectivo. Y gobierno mexicano tiene cooperación con autoridades de otros países que pueden emitir alertas si María Julisa intenta cruzar fronteras usando documentos reales o falsos. Entonces, si María Julisa está viva, está probablemente viviendo en escondite total, sin contactar familia o amigos, sin usar tecnología que pueda ser rastreada, con efectivo limitado que eventualmente se acabará forzándola a tomar riesgos para obtener más, a una existencia de paranoia constante similar a lo que Rosalinda vive bajo protección de gobierno, pero sin protección oficial, solo con esperanza de que quienes la buscan eventualmente perderán interés o serán distraídos por problemas más urgentes. Si fue secuestrada y está cautiva, cada día que pasa sin rescate o sin descubrimiento de cuerpo, significa que información que tiene sigue siendo considerada valiosa por captores. Pues sí que muerte podría venir en cualquier momento una vez que esa información ha sido extraída completamente. Y si está muerta, ubicación de cuerpo probablemente permanecerá secreto permanente, como tantas otras víctimas de violencia de cárteles en México, cuyos cuerpos son escondidos en fosas clandestinas, disueltos en ácido, quemados o arrojados en océano de maneras que hacen identificación imposible. La ironía brutal de situación de María Julisa es que entró a vida de El Mencho, probablemente motivada por atracción a poder y a riqueza que narcotraficante ofrecía, no como operadora criminal con ambiciones propias en narcotráfico, sino como mujer joven que vio oportunidad de vivir vida de lujo que trabajando como agente de bienes raíces normal nunca podría proporcionar. Casa de $3 millones, vehículos de lujo, joyas, ropa de diseñador, vacaciones exóticas.
acceso a fiestas y eventos donde élite criminal y empresarial de México se mezclan. Todo esto a cambio de ser amante y compañera de hombre poderoso, pero también peligroso. Probablemente no calculó completamente riesgos de estar asociada con narcotraficante más buscado de México. O si calculó, decidió que beneficios valían peligros. Y ciertamente no previó que su existencia como amante pública sería factor que eventualmente convencería a esposa legal de traicionar a esposo, resultando en muerte de hombre que la protegía. Y en situación donde múltiples grupos la buscan para interrogar, para castigar o para eliminar. Ahora está descubriendo, si todavía está viva, que riqueza acumulada a través de asociación con narcotraficante no vale nada si no puedes gastarla sin ser rastreada. Que propiedades de lujo son inútiles si no puedes vivir en ellas sin exponerte. Y que joyas y efectivo son solo herramientas de supervivencia temporal antes de que eventualmente se acaben o antes de que alguien te encuentre. Para otras mujeres jóvenes en México que podrían sentir atracción hacia narcotraficantes poderosos, Historia de María Julisa debería servir como advertencia clara. Que vida de lujo que narcos ofrecen viene con precio oculto de estar permanentemente en peligro. No solo mientras narco está vivo y tiene enemigos, sino especialmente después de que muere y protección desaparece dejando a amante como objetivo vulnerable para múltiples grupos con razones diferentes de querer encontrarla. Y qué diferencia entre ser amante discreta que líderes de cárteles mantienen en secreto versus ser amante pública que humilla a esposa legal. Puede ser diferencia entre sobrevivir vida de narco y convertirse en objetivo de venganza que te persigue incluso después de que narco está muerto. O ni el destino más probable de María Julisa, basado en patrones históricos de lo que ocurre a amantes de narcotraficantes después de que líderes mueren, es uno de 3 escenarios. Escenario 1. Está viva pero viviendo en escondite en algún lugar de México o en país vecino, usando identidad falsa, con acceso limitado a dinero que el Mencho le dio, evitando tecnología, evitando contacto con cualquiera de vida anterior, esperando que búsqueda eventualmente pierda intensidad. Este escenario, aunque posible, es difícil de mantener largo plazo. Porque aislamiento completo que requiere para permanecer escondida eventualmente causa problemas psicológicos. Y porque necesidad de acceder a más dinero cuando efectivo se acaba forzará decisiones arriesgadas que podrían exponerla. Escenario 2. Fue capturada por facción del CJNG, interrogada extensivamente sobre lo que sabe, y después ejecutada una vez que información fue extraída. Con cuerpo escondido permanentemente en ubicación, que nunca será descubierta. Este escenario es común en narcotráfico donde personas que saben demasiado son eliminadas para prevenir que información caiga en manos de autoridades o de rivales. Y donde disposición de cuerpos es hecha profesionalmente para evitar descubrimiento que podría generar investigación. Escenario 3. Fue ejecutada por orden de Rosalinda como venganza, con operación ejecutada por familia González Valencia. Cuerpo escondido. Y escena limpiada para hacer parecer que huyó voluntariamente. Eliminando evidencia de asesinato y protegiendo a Rosalinda de culpabilidad legal. Este escenario, aunque más especulativo, tiene lógica emocional de venganza que Rosalinda probablemente siente hacia mujer que destruyó matrimonio de 30 años. Y tiene beneficio adicional de eliminar testigo potencial que podría complicar posición legal de Rosalinda con gobierno si fuera interrogada sobre relación entre el Mencho y Rosalinda. Para gobierno mexicano, desaparición de María Julisa representa pérdida de fuente potencial de inteligencia sobre operaciones del CJNG. Si hubieran podido localizarla antes de que desapareciera o fuera capturada por CJNG, podrían haber ofrecido protección e inmunidad similar a lo que ofrecieron a Rosalinda, a cambio de información sobre cuentas bancarias, sobre ubicaciones de líderes, sobre estructuras operacionales del cártel. Pero timing de desaparición, apenas 48 horas después de funeral, sugiere que María Julisa no confió en gobierno lo suficiente para buscar protección,
o que fue secuestrada antes de que tuviera oportunidad de contactar autoridades. Ahora, gobierno está en posición de simplemente esperar. Esperando que si está viva eventualmente cometa error que permita rastrearla. O esperando que si está cautiva alguien proporcione información sobre ubicación. O esperando que si está muerta cuerpo eventualmente sea descubierto. Para el 03 y CJNG, encontrar a María Julisa es prioridad porque necesitan confirmar si fue fuente de información que llevó a operativo en Tapalpa. O si sabe quién fue. Porque aunque sospechan de Rosalinda, y no tienen evidencia definitiva, y María Julisa como persona que pasaba tiempo significativo con el Mencho, podría haber escuchado conversaciones, o haber notado comportamientos que confirmarían o desmentirían sospechas sobre traición. Si encuentran a María Julisa viva, interrogatorio será brutal, usando métodos de tortura que CJNG es conocido por emplear para extraer información de personas que sospechan de traición. Y después de extraer información, destino probable sería ejecución para prevenir que testifique contra cártel si es capturada por autoridades. Para Rosalinda, si efectivamente ordenó ejecución de María Julisa, cumplió venganza final contra mujer que humilló. Pero también eliminó testigo que podría haber complicado posición legal. Porque María Julisa conocía detalles íntimos sobre relación entre el Mencho y Rosalinda, que podrían haber sido usados por fiscales para cuestionar narrativa de Rosalinda sobre por qué traicionó. Si no ordenó ejecución, pero María Julisa está muerta por otras razones, Rosalinda probablemente siente mezcla de alivio de que amenaza ha sido eliminada y de frustración de no haber podido ejecutar venganza personalmente. Y si María Julisa está viva y escondida, Rosalinda probablemente vive con ansiedad constante de que eventualmente podría ser encontrada y interrogada de maneras que expondrían rol de Rosalinda en traición. Y ahí lo tienes. 48 horas después del funeral de El Mencho, María Julisa Ávila Ochoa desapareció de casa de seguridad en Guadalajara sin dejar rastro, llevándose posesiones valiosas, vehículos de lujo y, crucialmente, información sobre operaciones del CJNG, sobre cuentas bancarias, sobre ubicaciones de casas de seguridad que múltiples grupos querrían extraer de ella por cualquier medio necesario. 3 teorías sobre su destino. Huyó voluntariamente y está escondida en algún lugar viviendo con paranoia constante. Fue secuestrada por CJNG y probablemente ejecutada después de interrogatorio brutal. O fue asesinada por orden de Rosalinda como venganza final. Cualquiera que sea la verdad, una cosa es cierta. La vida de lujo que María Julisa vivió como amante de El Mencho ha terminado. Reemplazada por existencia de miedo si está viva, o por muerte violenta si no lo está. La lección brutal es que en mundo de narcotráfico, ser amante de líder poderoso puede proporcionar riqueza temporal y estatus social. Pero una vez que el líder muere, esa posición se convierte en mayor vulnerabilidad, porque conocimiento que acumulaste sobre operaciones y secretos te marca como objetivo para venganza, para interrogatorio o para eliminación. Y que humillar públicamente a esposa legal de narcotraficante, aunque puede parecer victoria de ser amante preferida mientras narco está vivo, eventualmente genera resentimiento que puede resultar en traición masiva que destruye no solo al narco, sino también a todos asociados con él. María Julisa entró a vida de El Mencho, probablemente buscando escape de vida ordinaria y acceso a lujos que nunca podría tener normalmente. Pero descubrió, como tantas otras antes de ella, que precio de esos lujos es vivir en peligro constante. Y que cuando protección desaparece, riqueza acumulada no vale nada si estás muerta o escondiéndote en terror, esperando que quienes te buscan eventualmente te encuentren. 48 horas fue todo el tiempo que tuvo después del funeral antes de que vida como conocía terminara, ya sea por elección propia huyendo a escondite permanente, o por fuerza siendo capturada o asesinada por aquellos que decidieron que sabía demasiado para permanecer libre. Y el misterio de qué realmente le pasó probablemente permanecerá sin resolver.
a menos que cuerpo sea eventualmente descubierto, o que ella misma emerja de escondite, o que alguien con conocimiento directo decida revelar verdad. Pero hasta entonces, María Julisa Ávila Ochoa permanece como persona más buscada en México después de muerte del Mencho. No por crímenes que cometió, sino por secretos que posee. Y por venganzas que diferentes grupos quieren ejecutar contra mujer que fue amante pública de hombre que ya no puede protegerla. Guardaespaldas inmediatamente contactaron a contactos dentro del CJNG para reportar desaparición, esperando instrucciones sobre qué hacer. Pero respuesta que recibieron fue inquietante. Les dijeron que no se preocuparan, que María Julisa estaba bien y que no hicieran reportes a autoridades. Esta respuesta sugería una de dos cosas. O María Julisa había coordinado huida con ayuda de facción del CJNG, que estaba ayudándola a escapar, explicando por qué códigos de seguridad fueron cambiados y por qué vehículos no reconocidos salieron de propiedad. O facción del CJNG había secuestrado a María Julisa y estaba ordenando a guardaespaldas que permanecieran silenciosos para evitar que autoridades se involucraran. Guardaespaldas, temiendo por sus propias vidas si desobedecían órdenes, no reportaron desaparición a policía. Pero uno de ellos, después de desaparecer él mismo durante semana siguiente, eventualmente reapareció y proporcionó testimonio a autoridades federales sobre lo que había presenciado durante 48 horas antes de desaparición de María Julisa. Según este testimonio, que fue filtrado a medios mexicanos semanas después, guardaespaldas había notado detalles inquietantes durante días entre funeral y desaparición, que sugieren que algo estaba siendo planificado. Primero, durante noche del 1 de marzo, aproximadamente a las 3 de la mañana, vehículo no identificado se detuvo brevemente frente a casa. Alguien salió, caminó hasta portón, dejó algo, posiblemente sobre o paquete, en buzón, y se fue rápidamente. Guardaespaldas no investigaron contenido de lo que fue dejado porque tenían instrucciones de no interferir con correspondencia de María Julisa. Pero en retrospectiva, esto podría haber sido mensaje amenazante, o instrucciones sobre qué hacer después, o coordenadas de punto de encuentro para huida. Segundo, durante mañana del 2 de marzo, camión de mudanzas comercial llegó a propiedad. Conductor dijo que tenía orden de recoger cajas. María Julisa confirmó orden y permitió que trabajadores de mudanza entraran a casa. Durante aproximadamente 2 horas cargaron cajas en camión. Guardaespaldas no sabían contenido de cajas, pero cantidad, aproximadamente 15 cajas grandes, sugería que María Julisa estaba enviando posesiones significativas a algún lugar. Cuando guardaespaldas preguntaron a dónde iban cajas, trabajadores de mudanza dijeron que tenían instrucciones de llevarlas a bodega de almacenamiento en Zapopan. Pero investigación posterior por autoridades reveló que bodega de almacenamiento en dirección proporcionada no existía, sugiriendo que fue dirección falsa para ocultar destino real de posesiones. Y tercero, durante tarde del 3 de marzo aproximadamente a las 5 de la tarde, hora antes de que el sistema de seguridad fuera desactivado, María Julisa salió brevemente a jardín y quemó documentos en barril de metal. Guardaespaldas podían ver llamas y humo, y aunque no podían ver qué documentos específicos estaban siendo destruidos, volumen de papeles sugería que era sustancial. Quemar documentos antes de desaparecer sugiere que María Julisa estaba destruyendo evidencia. Posiblemente registros financieros que conectaban a El Mencho con cuentas bancarias, o correspondencia que podría incriminarla o a otros, o información que no quería que cayera en manos de CJNG, de Rosalinda o de autoridades. La búsqueda actual de María Julisa por parte del 03 y del CJNG es coordinada y masiva, utilizando recursos de organización criminal más poderosa de México para rastrear mujer joven que podría estar en cualquier lugar. Métodos que CJNG está usando incluyen: 1. Vigilancia de aeropuertos y de terminales de autobuses en Jalisco y en estados vecinos.
A operadores del CJNG que trabajan como empleados de seguridad o que tienen contactos dentro de sistemas de transporte. Están monitoreando pasajeros buscando mujer que coincide con descripción de María Julissa. Particularmente enfocándose en vuelos internacionales a Colombia, a países de Centroamérica y a España o Italia, donde María Julissa podría intentar establecer nueva vida. 2. Monitoreo de transacciones financieras. CJNG tiene contactos en bancos y en instituciones financieras que pueden alertar sobre cualquier actividad en cuentas que María Julissa podría tener acceso. Si intenta retirar dinero, transferir fondos o usar tarjetas de crédito, actividad generaría alerta que permitiría rastrear ubicación. 3. Presión sobre familia de María Julissa. Operadores del CJNGG han contactado a padres y hermanos de María Julissa, exigiendo información sobre paradero. O, aunque familia insiste que no saben dónde está, están bajo vigilancia constante en caso de que María Julissa intente contactarlos. 4. Infiltración en redes de traficantes de personas y de falsificadores de documentos. Si María Julissa está intentando huir de México usando identidad falsa, necesitaría ayuda de redes que proporcionan pasaportes falsos, visas falsas y transporte clandestino a través de fronteras. CJNG tiene conexiones con estas redes y está presionándolas para reportar cualquier mujer joven que solicite servicios coincidiendo con descripción de María Julissa. Y 5. Uso de tecnología de vigilancia, incluyendo rastreo de teléfonos celulares y de redes sociales. Aunque María Julissa probablemente ha desechado teléfonos que usaba anteriormente, CJNG está monitoreando cuentas de redes sociales de amigos y conocidos, buscando cualquier indicio de contacto. También están usando software de reconocimiento facial para escanear fotos subidas a plataformas públicas buscando coincidencias con rostro de María Julissa. Rosalinda, desde ubicación secreta bajo protección de gobierno, también está buscando a María Julissa, pero por razones completamente diferentes. No para interrogarla sobre posible traición, sino para ejecutar venganza final por haber sido la mujer que destruyó matrimonio de 30 años. Rosalinda tiene conexiones con familia González Valencia, que controla aspecto financiero del CJNG a través de los Queenies. Y aunque Rosalinda técnicamente está bajo protección de gobierno y no debería tener contacto con organizaciones criminales, realidad es que lazos familiares con González Valencia son fuertes y difíciles de romper completamente. Métodos que Rosalinda está usando para buscar a María Julissa incluyen: 1. Oferta de recompensa a través de canales informales. A Rosalinda aparentemente ha ofrecido pago sustancial. Rumores hablan de entre $500,000 y $1 millón, a quien proporciona información verificable sobre ubicación de María Julissa. Esta recompensa está siendo comunicada a través de redes de narcotráfico y de crimen organizado que operan en México y en países vecinos. 2. Uso de recursos financieros de familia González Valencia para contratar investigadores privados. Aunque Rosalinda no puede actuar públicamente, y familia puede contratar profesionales que rastrean personas desaparecidas. Estos investigadores están usando métodos legales, análisis de registros públicos, vigilancia de contactos conocidos, rastreo de transacciones, para intentar localizar a María Julissa. 3. Presión sobre contactos compartidos entre Rosalinda y María Julissa. Ambas mujeres conocían a mismas personas en círculos sociales de Guadalajara relacionados con bienes raíces de lujo y con eventos de élite. Rosalinda está usando estos contactos para preguntar si alguien ha tenido noticias de María Julissa desde desaparición. Y 4. Coordinación con facción del CJNG, que es leal a familia González Valencia, en lugar de a el 03. Fragmentación del CJNG después de muerte de El Mencho significa que diferentes facciones tienen agendas diferentes. Rosalinda está usando facción leal a familia para ejecutar búsqueda paralela que podría encontrar a María Julissa antes de que el 03 la encuentre. Motivación es asegurar que si María Julissa es encontrada,
Rosalinda tiene control sobre qué le pasa después, en lugar de dejar decisión a el 03. Gobierno mexicano también está buscando a María Julissa, pero con objetivo diferente de capturarla como testigo potencial. Harfuch y Secretaría de Seguridad reconocen que María Julissa podría tener información valiosa sobre operaciones del CJNG, que podría ayudar a continuar desmantelando organización. Particularmente información sobre cuentas bancarias donde el Mencho escondió dinero que María Julissa podría conocer, porque el Mencho compartió detalles durante momentos de intimidad. Ubicaciones de casas de seguridad que líderes actuales del CJNG, como el 03, podrían estar usando y que María Julissa visitó con el Mencho. Identidades reales de operadores que usan nombres falsos y que María Julissa conoció durante eventos sociales con el Mencho. Y crucialmente, cualquier información que María Julissa tenga sobre si Rosalinda fue traidora, que proporcionó inteligencia para operativo en Tapalpa. Porque aunque gobierno tiene prueba de que Rosalinda cooperó, tener segunda fuente que confirme detalles fortalecería caso legal si Rosalinda eventualmente es llevada a juicio por crímenes relacionados con CJNG, que cometió antes de traición. A métodos que gobierno está usando incluyen monitoreo de alertas internacionales a través de Interpol y de agencias de cooperación con países vecinos. Si María Julissa intenta cruzar frontera usando documentos reales o si es detenida por autoridades locales por cualquier razón, alerta generaría notificación a gobierno mexicano. Colaboración con DEA estadounidense, que tiene interés en caso porque CJNG es principal proveedor de fentanilo y de metanfetamina a mercado estadounidense. DEA tiene recursos de vigilancia que gobierno mexicano no tiene, incluyendo satélites y tecnología de interceptación de comunicaciones que podrían rastrear a María Julissa si está comunicándose electrónicamente, y ofertas de inmunidad y de protección similar a lo que fue ofrecido a Rosalinda. Si gobierno puede contactar a María Julissa antes de que CJNG la encuentre, pueden ofrecerle salida donde cooperación resulta en seguridad en lugar de en muerte o en vida en escondite permanente. O comparación con casos similares de amantes de narcotraficantes que desaparecieron después de muertes de líderes, proporciona contexto sobre destinos probables de María Julissa. Caso 1. Emma Coronel, esposa de El Chapo. Aunque Emma no desapareció después de captura de Chapo, fue arrestada por autoridades estadounidenses y enfrentó posibilidad de décadas en prisión. Decidió cooperar proporcionando información sobre activos del cártel de Sinaloa, a cambio de sentencia reducida. Cumplió solo 2 años de prisión antes de ser liberada y relocada a ubicación no revelada bajo supervisión. Lección de caso de Emma es que cooperar con autoridades puede resultar en resultado relativamente favorable, comparado con alternativas de vivir huyendo o de ser ejecutada por facción de cártel. Caso 2. Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico. Sandra fue arrestada y después de cumplir tiempo en prisión eventualmente fue liberada. Escribió libros sobre experiencias y dio entrevistas públicas, convirtiéndose en figura de cultura popular. Pero decisión de hablar públicamente la marcó como traidora en ojos de algunos en comunidad de narcotráfico, que consideran que revelar información es violación de códigos, incluso si información ya es pública. Lección es que visibilidad pública después de estar asociada con narcotráfico puede proporcionar protección a través de atención mediática, pero también genera riesgos de venganza. Caso 3. Claudia Ochoa Félix, conocida como Emperatriz de los Antrax. Claudia era asociada con Cártel de Sinaloa y famosa por postear fotos en redes sociales mostrando estilo de vida de lujo. Murió en 2019 en circunstancias sospechosas, oficialmente de sobredosis. Pero muchos especulan que fue asesinada por facción rival o por haber sabido demasiado. Lección es que amantes de narcotraficantes que mantienen visibilidad pública a través de redes sociales o de otro tipo corren riesgo aumentado de ser encontradas por enemigos. Caso 4. Yuriana Castillo Torres, novia del líder de los Zetas. Yuriana desapareció en 2012 y cuerpo fue encontrado días después con señales de tortura extrema.
Fue víctima de guerra entre cárteles donde amantes de líderes son usadas como mensajes para intimidar a rivales. La lección es que en contexto de violencia entre facciones, amantes son objetivos vulnerables que pueden ser torturadas y asesinadas para enviar mensajes. Aplicando lecciones de estos casos a situación de María Julissa, si coopera con gobierno como Emma Coronel, podría obtener protección y sentencia reducida o inmunidad, pero requiere que gobierno la encuentre primero antes de que CJNG lo haga. Si intenta vivir públicamente después como Sandra Ávila, corre riesgo de venganza, pero también tiene protección de visibilidad mediática, que hace difícil que sea asesinada discretamente. Si mantiene perfil bajo pero sigue siendo rastreada como Claudia Ochoa Félix, probabilidad de muerte violenta aumenta conforme tiempo pasa, y conforme más grupos la encuentran. Y si es capturada por facción vengativa del CJNG, como Yuriana Castillo Torres, destino probable es tortura para extraer información seguida de ejecución como mensaje. El impacto de desaparición de María Julissa en guerra interna del CJNG es significativo porque representa símbolo de fragmentación de organización después de muerte del líder fundador, que múltiples facciones están buscándola independientemente. El 03 y facción leal a memoria de El Mencho, Rosalinda y familia González Valencia, operadores independientes que quieren información sobre dinero. Demuestra que no hay liderazgo unificado que coordine acciones. En organización funcional bajo líder fuerte. Búsqueda de María Julissa sería coordinada centralmente con objetivo claro de qué hacer cuando sea encontrada. Pero en CJNG actual, cada facción tiene agenda propia. El 03 quiere interrogarla sobre traición. Rosalinda quiere venganza. González Valencia quiere información sobre activos financieros. Y operadores independientes simplemente quieren cualquier información que puedan monetizar. Esta fragmentación significa que María Julissa enfrenta amenazas múltiples simultáneas, en lugar de amenaza singular, que podría ser más fácil de navegar o de negociar. Y significa que incluso si una facción decide protegerla por alguna razón, otras facciones seguirán buscándola creando situación donde nunca estará completamente segura. Si la pregunta crucial de si María Julissa está viva o muerta, probablemente solo será respondida si 1. Cuerpo es eventualmente encontrado confirmando que fue ejecutada y desechada. 2. Ella misma emerge de escondite voluntariamente para buscar protección de gobierno o para rendirse. 3. Es capturada por alguna de facciones que la buscan y información sobre captura es filtrada a medios o a autoridades. O 4. Suficiente tiempo pasa, años en lugar de meses, que quienes la buscan pierden interés o son eliminados ellos mismos en violencia continua del narcotráfico, permitiendo que emerja sin riesgo inmediato.